De cara a Jerusalén, a unos pasos del Monte Santo, donde vamos a adentrarnos con Jesús a celebrar los misterios más santos de nuestra fe, el misterio de nuestra redención. Y qué maravilla poder compartir con ustedes esta presentación que de todas las conferencias que suelo dictar cada año, yo considero que esta es la más importante de todas, porque es precisamente la que nos permite comprender lo que hacemos en la Semana Santa con el propósito de que al comprenderla podamos vivirla y al vivirla podamos hacer de ella una verdadera experiencia de Dios, porque ese es el propósito, entendiendo también que el centro de todo nuestro año litúrgico, el centro de toda nuestra vida litúrgica, de toda nuestra vida de culto a Dios, es precisamente el Santo Triduo, y en concreto lo más importante de todos es la vigilia pascual. Así que poder reflexionar con ustedes sobre lo más importante de nuestra fe, pues es una gran bendición y seguramente que será una experiencia también de muchísimo aprendizaje. Y el tema central en esta ocasión es el Triduo Pascual, irlo revisando paso a paso, y lo vamos a hacer desde el punto de vista litúrgico, porque podríamos abordarlo desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista teológico, pero quiero que lo hagamos desde el punto de vista litúrgico, precisamente para hablar de cada una de las liturgias del Tríodo Pascual y que ustedes comprendan todo lo que se hace y por qué, y de esa manera al participar de estas liturgias, sea que realmente puedan ustedes hacer de ellas una verdadera experiencia de Dios. Lo primero que tenemos que ver, y van a ver ustedes que es una sesión en la que van a aprender mucho sin duda, pero también van a desaprender mucho. Y eso también es muy importante, desaprender lo mal aprendido. Entonces, vamos a comenzar con algo esencial, esencial. Y si yo hiciera un examen, estoy casi seguro que el 90% lo reprobaría. Y es esto, los días de la Semana Santa, ¿cómo se llaman correctamente? Es algo que todos tenemos que saber. La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, ese es su nombre. Después de eso, tenemos las ferias de Semana Santa. En el calendario litúrgico, las ferias son los días de entre semana, así se llaman ferias. Y las ferias de Semana Santa son estas: lunes de la Semana Santa, que no se llama el lunes santo, martes de la Semana Santa, miércoles de la Semana Santa, y después el jueves es un día muy interesante porque es un día en el que hay 2 días en uno. Hasta antes de que dé comienzo la misa vespertina de la Cena del Señor, se llama jueves de la Semana Santa y todavía es una feria. Se acostumbra el jueves de la Semana Santa celebrar la misa crismal, que es la misa en la que el obispo bendice los santos óleos que los párrocos van a llevar a sus parroquias para usarlos a lo largo de todo el año. Si no se celebra la misa crismal el jueves por la mañana, como sucede en algunas arquidiócesis, sobre todo donde en razón de su extensión sería muy complicado, porque es una misa que el obispo tiene que concelebrar con todos los sacerdotes de su diócesis, es complicado a veces que se puedan trasladar hasta sus parroquias, porque a veces son kilómetros de carretera de distancia. Entonces esa misa se traslada a un día cercano a la Pascua, pero anterior a ella. Entonces, cuando eso sucede en el jueves de la Semana Santa, es decir, por la mañana, no se celebra misa alguna. Y después, en la tarde, arranca el Santo Triduo Pascual con la misa en la Cena del Señor. Después, el viernes se llama Viernes Santo en la Pasión del Señor. El sábado no se llama Sábado de Gloria, porque el Señor no ha resucitado en su gloria. Se llama Sábado Santo en el sepulcro. Y después el domingo se llama Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. ¿Qué día se celebra o qué fecha se celebra la Semana Santa? Como ustedes saben, pues es una fecha móvil. Nunca cae el mismo día en el mismo año. Esto se debe a que basamos nosotros la Semana Santa en función de la fecha de la Pascua, que a su vez se basa en la fecha de la Pascua judía. ¿Por qué? Porque los acontecimientos de la redención tuvieron lugar en el contexto
de la celebración de la Pascua judía. La Pascua judía se celebra el día 14 del mes de Nisan, que es el primer día del calendario judío. Ese día corresponde con la primera luna llena de primavera. Como Jesús resucitó en domingo, entonces nosotros celebramos la Pascua cristiana el primer domingo del primer plenilunio del equinoccio de primavera. Esa es la fecha formal. La Pascua de Resurrección se celebra el primer domingo del primer plenilunio del equinoccio de primavera. Esto significa el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Hay una excepción. La excepción es cuando coinciden en el mismo domingo el 14 de Nisan, o sea, la Pascua judía, con la Pascua cristiana. Cuando coinciden de fecha, entonces dejamos que se celebre primero la Pascua judía, porque sucedió primero, y trasladamos la Pascua cristiana al domingo posterior. No sé cada cuántos años esto sucede, pero cuando esto llega a suceder, ese es el criterio y entonces se traslada una semana. Y con esto, bueno, vamos a entrar en el tríodo pascual, no vamos a detenernos en Domingo de Ramos y todo eso, porque lo que nos ocupa en esta ocasión es el tríodo pascual. El tríodo pascual es de hecho un largo día, es un día entero, pero es un día que está dividido como un tríptico, en el que celebramos un solo misterio, pero que está conformado a su vez por 3 diferentes episodios: la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero en concreto arranca de hecho con la última cena, es lo que da inicio precisamente al tríodo. Entonces es la última cena, la crucifixión y la resurrección en el sepulcro. Eso es lo que celebramos en el Santo Tríodo Pascual. La misa vespertina de la Cena del Señor es la misa que se celebra el Jueves Santo. Su nombre es este, como les decía, misa vespertina de la Cena del Señor o misa vespertina en la Cena del Señor. No se llama el lavatorio, se llama la misa vespertina en la Cena del Señor. De hecho, el lavatorio es totalmente opcional y en un momento vamos a hablar acerca de él. En esta misa, que recuerda la última cena de Jesús, celebramos 3 aspectos: la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. Y esto se va desarrollando precisamente a lo largo de la liturgia. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo y nos habla de las leyes que dictó Dios a Moisés para que se celebrara la cena de Pascua. Ustedes se acuerdan que el pueblo de Dios estuvo oprimido en Egipto por mucho tiempo hasta que Moisés lo liberó. Y recuerdan que para llegar a ese momento, Dios envió diferentes plagas sobre el pueblo de Egipto y el faraón aún así, pues no los dejaba salir, cambiaba de opinión. El caso es que los seguía manteniendo retenidos. Hasta que Dios envió lo que sería la última de las plagas, que fue esa noche precisamente del 14 de Nisan, en que el ángel del Señor pasó por la ciudad matando a todos los primogénitos en todas las casas, pero no al pueblo de Dios. Y para ello había una señal que en un momento vamos a ver. Pero le dijo Dios a Moisés que esa noche iban ellos a tener que tener una cena especial, una cena para conmemorar su salida. Y después, por generaciones y generaciones, hasta nuestros días, los judíos siguen celebrando el 14 de Nisan, esta Pascua, en conmemoración o en memorial, mejor dicho, de aquella noche de la liberación. ¿Y por qué digo que en memorial más que en conmemoración? Bueno, porque una conmemoración pudiera ser recordar algo que sucedió en el pasado, simplemente como el recuerdo de algo que sucedió y ya. Pero en el caso de un memorial, eso cobra un carácter religioso. La celebración de un memorial consiste en recordar algo que sucedió en el pasado, pero para traerlo al presente y al hacerlo presente poder ser parte de él. Entonces, cuando el pueblo de Dios o los judíos se juntan año con año el 14 de Nisan para celebrar la Pascua, lo que hacen es precisamente un memorial de esa cena para ellos vivirla y al vivirla ser parte de esa historia de la liberación. De manera que es una cena ritual y en la primera lectura vemos esa prescripción que los judíos, como les digo, siguen celebrando en lo que conocemos como el Seder del Paisaje, que significa precisamente el ritual de la Pascua.
Seder en hebreo significa orden, porque todo ritual a fin de cuentas sigue un orden. Es por lo que nosotros también cuando hablamos del ritual de la misa nos referimos al ordinario de la misa, porque sigue un orden precisamente. Esta cena de Pascua, que fue la que celebró también después Jesús con sus discípulos, esta cena de Pascua, su rito, se va desarrollando según las preguntas que va haciendo el más joven, el Benjamín de la familia. Manish Tanaha, Halailaha, Hasemikol, Haleilot. Eso significa, ¿por qué es esta noche distinta a todas las demás? En las otras noches podemos comer pan ácimo o pan con levadura. En esta noche solamente podemos comer pan ácimo. En las otras noches comemos sentados. En esta noche comemos reclinados. Y después el mayor de la casa va explicando precisamente los porqués y así va contando toda la historia de la liberación. Y para ellos poder hacer un memorial que sea tangible, que sea vivencial, en el que ellos sientan y experimenten las vicisitudes del pueblo de Dios en esa liberación, el menú de la cena es también un menú ritual en el que cada alimento que se consume tiene un símbolo y un significado, que suscita a su vez una experiencia. Dios le prescribió a Moisés que se tenía que comer un cordero que al cual no se le podía fracturar ningún hueso, no podían dejar sobras, tenía que ser de un tamaño suficiente para la familia para que se lo acabaran por completo. Si el que conseguían era muy grande, entonces se tenían que juntar 2 o más familias para que lo consumieran por completo. Además del cordero, se consumen otros alimentos que ayudan precisamente a revivir esa experiencia. Por ejemplo, se comen hierbas amargas que se conocen como maror, porque al degustar las hierbas amargas se prueba la amargura de la esclavitud. Además, esas hierbas amargas se remojan en agua con sal para probar las lágrimas que lloraron cuando eran esclavos en Egipto. Hay una salsa que se hace con manzanas ralladas, vino y nueces molidas, que se llama jaroset y que tiene la apariencia de la arcilla, para recordar la arcilla con la que ellos cuando eran esclavos fabricaban los ladrillos para las construcciones. También se consume un huevo porque en algún momento de la historia del pueblo de Israel, o ya de hecho es posterior incluso a Jesús, hay una etapa en la que pasaron por tal pobreza que para poder celebrar el banquete las autoridades religiosas autorizaron que se comiera un huevo y comiendo el huevo se cumplía con el mandato de celebrar este banquete. Entonces, pues ahí tienen ustedes realmente el huevo de Pascua, ahí lo tienen tal cual. Algo esencial de esta cena era el panásimo. Como iban a salir de prisa, no tenían tiempo para hornear pan, entonces Dios les ordenó que hornearan panásimo. Porque el pan ácimo es muy sencillo de hacer, no es más que harina de trigo con agua, no tiene levadura, esa es su característica, que no tiene levadura. Entonces no se iba a tardar. Incluso con el calor de Egipto, pues a veces se hace la masa de pan de la harina de trigo y el agua se pone sobre un ladrillo y solito se cuece. Entonces el pan ácimo, pero además en la cena de Pascua se consumen 4 copas. A lo largo de la cena se van consumiendo 4 copas y de ellas la más importante es la última que se consume después de que la cena terminó. Se llama la copa de la bendición. Y esa copa fue la que Jesús utilizó para transformar su contenido, que era el vino, en su sangre. Todo esto es lo que se lee en esa primera lectura. Pero cuando nosotros vemos la cena de Jesús, la última cena, nos damos cuenta de que pues si hay panásimo, de que si hay vino, vemos el jaroset, el pan, porque Jesús en el Evangelio según San Juan remoja en salsa y se lo da a Judas como señal para decirle a Juan, al que le dé un pan, al que le dé un pedazo de pan mojado en salsa, ese es el que me va a traicionar. Vemos todo, pero lo que no vemos es el cordero. ¿Por qué no hay cordero en la última cena de Jesús, siendo el alimento más importante de todos? Bueno, es que yo les decía que el ángel del Señor iba a pasar por todo el pueblo matando a todos los primogénitos. Sin embargo, para saber que se trataba de la casa del pueblo de Dios, de alguna familia del pueblo de Dios, Dios ordenó que le marcaran la entrada con sangre del cordero que se iban a comer. Y de esa manera, la sangre del cordero salvó a los israelitas de la muerte. En el caso de la última cena, no hay cordero como este, porque a partir de ahora Jesús se nos da en alimento como el cordero de Dios por excelencia.
Así como aquella noche de la Pascua, la sangre del Cordero salvó a los israelitas de la muerte, para nosotros Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús es el Cordero de Dios que nos salva de la muerte eterna, no de la muerte de esa noche, sino de la muerte eterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es la razón por la que en el Salmo responsorial de esta misa, que el Salmo siempre responde a lo que Dios nos ha hablado en la primera lectura, la antífona del Salmo es: gracias, Señor, por tu sangre que nos lava, que está tomado del Salmo 115. Después pasamos a la segunda lectura. Yo les decía que una de las cosas que se celebran es la institución de la Eucaristía. Esta institución de la Eucaristía la leemos en la primera carta de Pablo a los Corintios. Y de ahí pasamos al Evangelio, que está tomado del Evangelio según San Juan y nos habla del lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies en la misa vespertina en la Cena del Señor es un ritual opcional, pero si se hace, se tiene que hacer bien. ¿A qué me refiero por bien? A que se haga según lo que prescriben las normas litúrgicas en el misal. Hace unos años, 3 o 4, el Papa Francisco hizo un cambio a la norma. Hay que entender que este rito del lavatorio es un rito nuevo en la historia de la Iglesia, en la historia de nuestra liturgia, porque es uno de los ritos que se introdujeron con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Entonces es un rito de 1962 para acá, es un rito realmente bastante nuevo. Antes de que el Papa Francisco hiciera el cambio, tenían que participar únicamente varones, como los apóstoles. El Papa Francisco hace 3 o 4 años, y debería saber la fecha exacta, el Papa entonces permitió que también puedan participar mujeres. La razón es que este gesto de lavatorio nos da una enseñanza muy fuerte, precisamente vinculada al mandamiento del amor, que es otra cosa que se celebra precisamente aquí en esta misa de la Cena del Señor. Y ese mandamiento del amor, cuando Jesús dice que así lo mismo que me han visto hacer, háganlo ustedes los unos a los otros, pues no aplica ese servicio al extremo únicamente para los apóstoles, se aplica, por supuesto, para todos los cristianos. Es por lo que el Papa Francisco permitió que también participen mujeres en el lavatorio. No hay un número específico, de hecho. La costumbre es usar 12 en honor a los 12 apóstoles, pero el misal no indica un número específico. Sin embargo, la forma correcta de hacerlo es como lo hizo Jesús. Se sientan ellos en un lugar destinado para el lavatorio. El sacerdote, haciendo lo mismo que Jesús, se quita la casulla porque Jesús se quitó la ropa. Y después el sacerdote se ciñe una toalla y pasa uno por uno y lava los pies. Si bien a los que les son lavados los pies pueden ser hombres y mujeres, y pueden ser niños y pueden ser adultos, y pueden ser laicos y pueden ser seminaristas y pueden ser monjas y pueden ser laicas, esos son los que reciben a los que se les lava los pies, pero forzosamente, estrictamente, el que lava los pies tiene que ser el sacerdote, porque es el sacerdote el que está representando a Cristo en la misa, no los laicos ni nadie más, tiene que ser el sacerdote. En las parroquias de Marte pasa que ponen filas como de la comunión para que todo el mundo vaya y se forme y a todo el mundo le laven los pies. En algunas otras parroquias de Marte, porque eso no pasa aquí, eso solo pasa en Marte, hacen que pasan unas jofainas con agua y unas toallas para que todos uno al otro, al otro, al otro, ahí en las bancas. Hay otras parroquias en Saturno donde que los esposos a las esposas y las esposas a los esposos. Pero en las parroquias que hacen bien las cosas, es el sacerdote el que lava los pies a los demás. Cualquier otra práctica es un serio abuso litúrgico. Como yo les decía, el lavatorio es opcional, entonces se puede suprimir. Y de hecho, en estos tiempos, en razón de la pandemia, se va a suprimir, pero conviene entenderlo. Y para entender bien el lavatorio, esto es un tema que amerita un estudio muy profundo por sí solo. Y yo los invito este próximo martes a una conferencia que voy a dar también a través de Zoom, la está organizando la Arquidiócesis de Seattle, en la que voy a desmenuzar palabra por palabra toda la perícopa del lavatorio en el Evangelio según San Juan, y con eso vamos a identificar la estructura con la que está compuesto este pasaje
Y de la estructura vamos a aprender cuál es el verdadero mensaje que Jesús quiso comunicar y vamos a comprender de qué manera el hecho de lavar los pies, que es un servicio extremo, y el hecho de despojarse de sus vestiduras primero y terminando volvérselas a poner, todo eso está relacionado directamente con la crucifixión. Si es extremo que el maestro le lave los pies a los apóstoles, más extremo todavía es morir en una cruz el Hijo de Dios por las criaturas de Dios. Y el hecho de que Jesús se quite las vestiduras y por eso el sacerdote se quita la casulla y al final se las vuelve a poner, ese quitarse y poner, ese despojarse y recuperar, está vinculado verbalmente al despojarse de su vida en la cruz y al recuperarla en la resurrección. Pero para entender esto, hay que hacer un análisis bíblico muy exhaustivo y es lo que voy a hacer. Entonces, en verdad los invito a que participen. Después de esto viene la homilía. Y como lo que se celebra es la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor, entonces la homilía tiene que tocar estos tres aspectos. Y tal vez alguien pregunte, bueno, ¿y entonces en qué momento instituyó el sacerdocio? El sacerdocio lo vamos a ver instituido en la segunda lectura también, en el momento en que en la primera carta de Pablo a los Corintios, después de que Jesús instituye la Eucaristía, cuando Jesús le diga a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, al decirles hagan esto, les está dando la facultad de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, los está ordenando sacerdotes. A diferencia de otras misas, esta tiene la característica de que se consagran hostias de más. ¿Por qué? En todas las misas se tienen que consagrar hostias para esa misa. Pero cuando ustedes ven que para comulgar van y sacan del sagrario un copón con hostias para distribuirlas, eso es porque en Marte toman el sagrario como un refrigerador, pero no es para eso. El sagrario no es para guardar hostias para después repartirlas. El sagrario es para preservar aquello que sobre y para preservarlo también para adoración eucarística, pero no es para tener ahí un lote de hostias para después estarlas usando en las misas. No, en cada misa se tienen que consumir las hostias que se consagran en ese momento. Si por un error de cálculo hacen falta unas cuantas, pues entonces se va al sagrario y se saca la reserva, la pequeña reserva. Así sí. Pero en esta misa vespertina, en la Cena del Señor, es la excepción. Ahí se tienen que consagrar hostias de más, porque se tiene que consagrar hostias también para el día siguiente, para el Viernes Santo, porque el Viernes Santo no se celebra la misa. Entonces no se pueden consagrar hostias, pero tiene que haber comunión. ¿Y de dónde se comulga? De estas hostias que quedan precisamente consagradas de más. Cuando termina la misa vespertina en la Cena del Señor, el Santísimo Sacramento se traslada a un lugar de reposo. Y aquí yo les decía que parte de esta conferencia iba a implicar desaprender lo mal aprendido. Lo primero que tienen que desaprender muchos de ustedes es que donde se reserva la Eucaristía no es un monumento. Esto tiene que quedar claro. No es un monumento. ¿Por qué no es un monumento? Porque los monumentos se le erigen a los muertos y a estas alturas Jesús todavía no está muerto. A estas alturas Jesús dejó el cenáculo y se dirige al huerto de los olivos a orar. Y nosotros lo vamos a acompañar velando en oración, pero no está muerto, por eso es que no se erige un monumento. Y esto no nada más es cuestión lingüística, es cuestión también de praxis, porque hay parroquias en Marte donde erigen un verdadero monumento lleno de flores con 20,000 velas, súper espectacular. Eso es un monumento. Esto tiene que ser algo verdaderamente austero, austero. Es el huerto de los olivos, no es el sepulcro, y menos el sepulcro vacío. Entonces, por eso tiene que ser austero. Otra cosa importante es que el Santísimo Sacramento se traslada al lugar de reposo, pero es una traslación, no es una procesión. Entonces, cuando esté el sagrario al centro del altar, por ejemplo, se puede poner un lugar de reserva al lado, quizás en una capilla lateral, y entonces lo que se hace es que se traslada, se traslada.
simplemente se lleva. Pero no es una procesión, lo que significa que no van todos los fieles detrás de la hostia, como hacen en Marte. Yo sé que aquí no, ¿verdad? Porque en Marte, pues sí salen hasta y le dan la vuelta a la cuadra. No es una procesión, es una traslación. Tienen que ir por la ruta más corta de un lugar a otro y llevarlo ahí. Y los demás se quedan de rodillas, eso sí, acompañando la traslación. Si, por ejemplo, hay algunas parroquias que no tienen el sagrario ahí en el presbiterio, porque lo tienen en una capilla lateral que usan como capilla de adoración. En ese caso, como la Eucaristía se ha consagrado en el altar, se puede trasladar a esa capilla y esa capilla es donde va a estar reservado y es allá donde los fieles esa noche van a acompañar al Santísimo en vela, en oración. Esto en atención precisamente a lo que Jesús le pidió a Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Cuando se los llevó de cerca, más cerca con él, y él se puso a orar y les decía, oren conmigo para que no caigan en tentación, oren conmigo para que no caigan en tentación. Pero mucho de eso era el sentimiento de Jesús, precisamente, ya la angustia de lo que estaba por pasarle ya en cualquier momento. Él necesitaba sentirse acompañado. Dice Lucas de una manera muy literaria y muy bonita que ahí en el huerto de los olivos se alejó a un tiro de piedra, a un tiro de piedra, es decir, se alejó lo suficientemente lejos para estar en privado, pero tampoco tan lejos para quedarse solo, porque necesitaba sentir la compañía de los otros y aún así se le quedaron dormidos. Aunque también hay que entender que se hayan quedado dormidos entendiendo que en la cena de Pascua se consumen 4 copas de vino, ¿verdad? Entonces eso pues es algo que de alguna forma se podría entender, pero el hecho es que Jesús se queda solo y tiene que pasar por su agonía en el huerto de los olivos enteramente solo, pero aún así pidiéndole a los demás, no se duerman, oren conmigo. Entonces por eso es que nosotros esta noche nos acercamos al huerto de los olivos y acompañamos a Jesús en oración. Es lo que hacemos ahí precisamente. Esta misa termina de una manera muy especial y muy diferente de todas. Algo que nos llama la atención en esta misa es que el sacerdote no da la bendición. Y le pasa a muchos que se quedan como con cara de, ¿qué se le olvidó al padre darnos la bendición o qué? Y entonces antes de salirse de la iglesia, pues ya ellos se hacen la señal de la cruz y se salen porque como que al padre se le olvidó. No, lo que pasa es que no se da la bendición porque esto no ha terminado, apenas está comenzando. Esto va a terminar hasta que Jesús resucite. Como yo les decía, el triduo es como un largo día, un solo día que se desdobla en un tríptico. Pero esto no ha terminado, por eso el sacerdote no da la bendición. Además de que lo que sigue es un acto de adoración y como sigue un acto de adoración es por lo que no se da tampoco la bendición. Pero algo que es muy dramático y que mucha gente se pierde porque se salen precisamente para ir a donde llevan el Santísimo, es la sensación de vacío que se queda en la iglesia. La próxima vez que ustedes puedan ir a la iglesia y que puedan estar bien ahí, yo los invito a que antes de que vayan a donde el Santísimo, que a fin de cuentas si los demás se paran es por no haber venido a esta conferencia, porque otra vez no es una procesión, ustedes no se salgan, quédense y quédense a ver cómo desnudan el altar. Es sobrecogedor cómo apagan las velas, quitan los libros, quitan el mantel, quitan todo, todo. El altar se queda enteramente desnudo. Y algo impactante es que el sagrario se queda abierto de par en par y enteramente vacío. Y ver cómo van desnudando el altar es verdaderamente sobrecogedor y nos va dando ya una idea de lo que está por suceder. Muy pronto Cristo ya no va a estar con nosotros. Y eso precisamente se sugiere visualmente dejando todo vacío por completo. La cruz que quedaba también se la llevan, entonces no queda absolutamente nada, nada. Y se siente feo cuando ves que todo se queda desnudo. Al día siguiente es el Viernes Santo de la Pasión del Señor. Es el día más triste del año litúrgico, porque es el día en que muere el Hijo de Dios. En consecuencia es un día de duelo, es un día de duelo y esa es la razón por la que, estando de duelo, ese día no trabajamos. ¿Quién va a trabajar el día que muere su padre? ¿Quién va a la escuela el día que muere su mamá? No. El Viernes Santo es un día en el que estamos de duelo porque Cristo muere en la cruz por nosotros.
Y pareciera esto un tema ocioso, pero no lo es, no lo es. Y quienes viven acá en Estados Unidos, que están participando en esta conferencia, pueden entender lo horrible que resulta vivir en un país en el que el Viernes Santo, incluyendo las escuelas católicas, es como dicen por acá, business as usual. Es un día más. Hasta en las escuelas católicas van a clases. ¿Por qué? Porque no tienen fe en lo que está sucediendo ese día. Porque no tienen respeto por Dios. Hay que decir las cosas como son. Pero nosotros sí. Es un día de silencio, es un día incluso de ayuno, porque estamos tristes. Vaya, el Hijo de Dios está muriendo por mí. ¿Qué más me puede importar en la vida ese día que estar con mi Señor que está muriendo por mí? O sea, ¿cómo lo puedo dejar que se muera en una cruz por mí mientras yo estoy trabajando en una oficina como si nada? Eso es de malagradecidos, no de nosotros. Este día en el que muere Jesús por nosotros, no hay misa, ni hay sacramento, solamente la confesión se puede dar y la unción de los enfermos a los que están en peligro de muerte. Fuera de eso no hay sacramentos. ¿Por qué no hay sacramentos? Pues porque murió Dios, se murió, no está, se murió, ya no está con nosotros. Entonces no puede haber misa porque está muerto. Y por igual cuando vamos a la iglesia el viernes, ya sea porque vamos a las devociones como la Vía Crucis, como la meditación de las 7 palabras, o vamos a la liturgia, que es lo importante, la liturgia de la pasión del Señor, y nos damos cuenta de que la iglesia está vacía, de que el altar está desnudo, de que si hay una cruz está cubierta. Y lo más espectacular, el sagrario está vacío. Es que me doy cuenta de que en efecto no hay Jesús. Que llama la atención ver cuántas personas entran a la iglesia y pasan enfrente del sagrario vacío y hacen una genuflexión. ¿Para qué hacen una genuflexión si no hay nadie? Está muerto. Entonces, ¿para qué hacen la genuflexión? Y ahí ven, ahí se da uno cuenta de quién tiene fe de verdad y de quién es un robot católico que se mueve como autómata haciendo las cosas sin pensar. No hay que hacer genuflexión alguna porque Cristo está muerto, por eso está vacío el sagrario. Y esa sensación de vacío precisamente tiene ese propósito. Otra vez, todas las liturgias son una experiencia de Dios. La experiencia de encuentro más pleno con Dios que podemos tener en la vida sucede en la Santa Misa. Podemos rezar todos los rosarios que quieran, podemos irnos de rodillas a todas las basílicas que quieran. Nada le gana a la misa como experiencia de Dios. Nos encontramos en Él de forma plena, lo escuchamos, le contestamos, le pedimos perdón y nos perdona, le ofrecemos nuestra vida en sacrificio y la convierte en Eucaristía, nos lo comemos. Pero resulta que el Viernes Santo es todo lo contrario. Cuando vamos a la iglesia, lo que experimentamos es la ausencia de Dios. Es lo opuesto. Precisamente por eso es un día de ayuno y abstinencia, porque la tristeza, ¿quién tiene hambre el día que se muere su padre? Nadie. ¿Cómo voy a tener hambre el día que el Hijo de Dios, aparte ni siquiera se murió, lo mataron? Y se dejó matar por mí, además de todo. ¿Cómo voy a tener hambre ese día? Por eso es un día de ayuno y de abstinencia. La abstinencia consiste en no comer carne de res, ni en comer aves, ni en comer puerco, ni en comer cordero. Hay gente que se equivoca y piensa que lo único que no se debe comer es carne de res y le entra al cordero, le entra al pollo. Eso es un error. Y se confunden algunos porque dicen es que lo que no se puede es comer carne roja. Y mira, el pollo se ve blanco. Sí, el pollo cocido se ve blanco. La manera de no equivocarse más bien es no considerar que la carne sea roja, sino más bien hay que fijarse en la sangre. Si es un animal de sangre caliente, no se puede comer. Si es un animal de sangre fría, sí se puede comer. Esa es una manera más segura de no equivocarse. Y para ayunar hay diferentes formas, ¿verdad? La iglesia prescribe una forma para todos, que es esta, una comida normal y 2 comidas más ligeras de lo normal y nada entre alimentos. Esa es la forma del ayuno. Una comida normal y 2 más ligeras de lo normal. Cada quien escoge cuál es la comida fuerte del día, pero las otras 2 tienen que ser más ligeras de lo normal.
Pero hay otras formas de ayunar también que son tradicionales en la iglesia. La prescrita es esta. Esa es la obligatoria. Esa es la mínima. Pero también hay quienes acostumbran pan y agua 3 veces al día, algo un poco más extremo. O más extremo aún, ayuno total, solamente agua a lo largo del día. Si alguien lo aguanta sin enfermarse, pues adelante, ¿no? Yo me acuerdo, pues, cuando era más joven y todo eso, pues sí, yo ayunaba por completo, nada más agua. Pero sí me acuerdo que ya pasados los 30 ya no podía, porque entonces me empezaba a dar gastritis. Entonces, pues ya no podía. Y está bien, o sea, el cuerpo dicta. De lo que se trata es de hacer lo más que uno pueda, precisamente para expresar ese dolor, para expresar que sí nos importa lo que está pasando, para decirle a Dios, Dios mío, en verdad que me importa que tú estás dando tu vida mientras yo doy mis alimentos, que a fin de cuentas no son nada comparado con lo que tú estás haciendo, pero pues al menos esto te lo ofrezco porque es lo que tengo, es lo que puedo hacer. Es costumbre que se celebre el oficio de las tinieblas el Viernes Santo y el Sábado Santo, y es muy bonito esto, y si en su parroquia lo hay, deben participar, es hermoso. Consiste en el oficio divino, el rezo de las laudes combinado con el oficio de lectura. Y es algo que se recomienda mucho que las parroquias hagan este día precisamente. El rezo del oficio, bueno, siempre en las comunidades sacerdotales lo rezan todos los días juntos, pero lo que se recomienda a las parroquias es que en Viernes Santo y en Sábado Santo esto lo abran precisamente a todos los fieles para que todos los fieles puedan participar. Entonces es algo muy, muy, muy recomendable, muy recomendable. Otra devoción muy tradicional de Viernes Santo es, por supuesto, la Vía Crucis. Y algo que es hermoso, algo que les recomiendo mucho, es que además de que ustedes vayan a la Vía Crucis de su parroquia, que de hecho debe ser una Vía Crucis solemne en Viernes Santo, no una así que en 15 minutos ya salieron, como las que hacen los viernes de Cuaresma. Esta tiene que ser más solemne. Algo que yo les recomiendo es que además de la Vía Crucis de su parroquia, nunca se pierdan la Vía Crucis del Papa desde Roma. Siempre es hermosa. Es una de las tradiciones que yo personalmente desarrollé desde que era niño, me encantaba. Siempre coincidía que regresábamos a casa, y mis papás nos llevaban primero precisamente al oficio divino, regresábamos a casa, luego regresábamos para el Via Crucis, nos quedábamos después a la meditación de las 7 palabras, y justo cuando regresábamos a casa siempre estaba iniciando el Via Crucis de San Juan Pablo II, desde el Coliseo. Y no me lo perdía, me cautivaba desde que tenía 10 años y bueno, fue con este Via Crucis que aprendí a rezar en latín, precisamente, a fuerza de ir rezando el Via Crucis en latín con el Papa. Se los recomiendo, es muy bonito. Y el año pasado que tuvimos que quedarnos todos en casa, más gente que nunca vio el Via Crucis del Papa, que no fue en el Coliseo, fue en la Plaza de San Pedro, pero todo el mundo decía, es el Via Crucis más bonito que he visto en mi vida, ¿cómo me había perdido de esto? Así que si ustedes nunca lo han hecho, véanlo. Esta vez va a ser nuevamente desde la Plaza de San Pedro y siempre invitan los papas a personas diferentes a que compongan las meditaciones. Hay ocasiones en que han invitado incluso a los papas a protestantes, a nuestros hermanos separados, a que compongan las meditaciones y a veces son espectaculares. Y este año el Papa invitó a niños. Están compuestas las meditaciones por niños y dicen que son unas meditaciones de lo más sencillas como un niño puede hacerlo, pero de las cuales le vamos a poder sacar mucho provecho espiritual al irlas rezando junto con el Papa. Entonces, en verdad, los invito. Y la ventaja ahora con Internet, si acaso se lo pierden en vivo, está en el canal de YouTube del Vaticano, lo pueden ver diferido, al fin que es una devoción, al fin que es una devoción. Importante, hablando de esto y de las misas virtuales, si se ven forzados a seguir las liturgias por Internet, tienen que ser en vivo. Tienen que ser en vivo. No pueden, o sea, no pueden ser repetidas. Si además de ver en vivo quieren ustedes ver una repetida como algo extra, adelante. Pero no vayan a hacer que, no, pues este año yo voy a hacer la Semana Santa con el Papa y a mis 5 de la tarde le pongo a una misa y a mis 3 de la tarde le pongo a la liturgia de la Pasión, ya toda diferida. No, tiene que ser en vivo, pero además hay que entender que nos regimos por un calendario litúrgico muy específico. Entonces, si la liturgia de la Pasión del Señor se celebra a las 3, tengo que sintonizar la liturgia de la Pasión del Señor a las 3 para verla en vivo. No significa que, bueno, ¿a qué hora son las 3 en Roma? Pues acá creo que van a ser las 11 de la noche del jueves, entonces pues me conecto a las 11 de la noche del jueves para ver lo que va a pasar no, tiene que ser en vivo y a la hora correspondiente según el tiempo litúrgico que corresponde a cada uno de estos días. Eso es muy importante que lo sepan.
Es muy importante que lo sepan. Pero en el caso del Vía Crucis, como es una devoción, pues la pueden ver diferida sin ningún problema. Es diferente. El Viernes Santo, la liturgia que se celebra, que no es misa, insisto, no es misa, es la liturgia de la Pasión del Señor. Está formada por 3 partes: la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y la comunión. Es una liturgia que comienza también de una forma muy dramática, porque entra el sacerdote en silencio por el pasillo central, en procesión hasta el altar, todo en silencio, no hay canto de entrada, no hay nada. Y una vez que llega hasta el altar, se postra en el suelo como señal de duelo máximo, de duelo máximo. Es un día tan triste para la iglesia que no hay sacramentos, como les decía. Incluso los que son obispos, el Viernes Santo se quitan su anillo y no lo usan ya. Hasta que Cristo resucite no se vuelven a poner el anillo. Y tampoco entran con su báculo, porque están de luto. Entonces, si les toca una misa con un obispo o con el papa, van a ver que entra sin báculo y tampoco tiene anillo. El sacerdote se postra en el suelo. Si hay concelebrantes, se postran todos en el suelo. Y nosotros caemos de rodillas. Caemos de rodillas porque no cabemos, porque si cupiéramos, entonces todos estaríamos postrados en el suelo, precisamente porque Cristo, estamos ante la cruz del Cristo que ha muerto por nosotros. Fíjense ustedes, a propósito de este aspecto crucial y la celebración de la misa. Seguramente ustedes han visto videos que luego comparten en las redes sociales. Se ha puesto de moda, y lo malo es que ahí sí no en Marte, en un montón de lugares, se ha puesto de moda que es plena misa y el sacerdote y los monaguillos y el diácono y la gente se ponen a bailar acá en el altar y todo eso. El altar es donde está muriendo Cristo en la cruz, donde se ofrece en la cruz por nosotros. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Quién iba a ir al Calvario a hacerle esos bailes a Jesús enfrente de la cruz muriendo? Pero por supuesto que nadie. Y cuando vemos precisamente lo que sucede en Viernes Santo, que el sacerdote hasta se postra en el suelo. ¿Qué bailar ni qué 8 cuartos? Es Cristo que se está muriendo en la cruz. ¿Cuándo va a entender la gente esto? Pues el Viernes Santo es para que nos quede más que claro. Es para que nos quede más que claro que sí se murió en la cruz por nosotros. Por eso el altar está vacío y desnudo. Porque sí se murió, no está. Por eso no hay misa, porque no está. Incluso la cruz está toda cubierta. Está cubierta porque no lo vemos, porque no lo podemos ver, porque no está. Después se pone de pie el sacerdote y comienza la liturgia, pero sin salutación. Sin salutación, no hay ningún saludo. Y el saludo litúrgico, pues ya saben ustedes, ¿no? Simplemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy diferente todo esto de lo que sucede el resto del año, muy diferente. Llegamos a la liturgia de la palabra y lo que leemos en la primera lectura ya de por sí es desgarrador. Es el cántico del siervo sufriente que presenta Isaías, en el que describe, o sea, toda la descripción que hace el siervo sufriente es Jesús por completo. Y es desgarrador ver cómo pudo profetizar todo lo que Jesús iba a sufrir. Y después de, de quedarnos impactados viendo todo lo que Jesús sufre con la descripción del cántico del siervo sufriente de Isaías, en el Salmo que siempre le responde a la primera lectura, es que entonces respondemos con Jesús mismo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús muere en la cruz y se ofrece a sí mismo como el sacrificio por excelencia. Él es el Cordero de Dios definitivo, el que quita el pecado del mundo para la salvación de los hombres. Entonces Cristo se ofrece como la víctima del sacrificio. Pero en todo sacrificio hay una víctima que es ofrecida y hay un sacerdote que ofrece la víctima. ¿Y quién está ofreciendo esa víctima que es Cristo? Pues Cristo mismo. Entonces Cristo es a la vez sacerdote y víctima. Y por esa razón es que la segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, que el tema teológico de la carta a los Hebreos es precisamente Jesús sumo sacerdote. Entonces ahí nos queda clara esa parte de Jesús como el sumo sacerdote, como el sacerdote máximo, el sacerdote de sacerdotes que es capaz de ofrecer la víctima por excelencia, que resulta que es el mismo. Y después leemos el Evangelio. En el Evangelio leemos la pasión según San Juan. En el Domingo de Ramos leemos también la pasión,
pero ahí la leemos dependiendo del ciclo litúrgico. El ciclo litúrgico A leemos la Pasión según San Mateo, el ciclo litúrgico B, que es este que estamos viviendo, vamos a leer el Domingo de Ramos la Pasión según San Marcos y el ciclo litúrgico C, la Pasión según San Lucas. Pero en Viernes Santo siempre se lee la Pasión según San Juan. Y realmente entender la pasión es necesario para poder valorar el Viernes Santo. Si no se entiende la pasión del Señor y no se valora, pues por eso muchos acaban haciendo business as usual. Un día más ahí en el trabajo, en la escuela. Y entender esto es entender los dolores precisamente de ese siervo sufriente. Y para eso es preciso entender lo que Jesús padeció, empezando con la flagelación. Esos instrumentos de tortura que empleaban los romanos, que en primer lugar a las personas que flagelaban no las flagelaban de pie, las doblaban, las ponían en un poste bajo. El poste en el pretorio en el que flagelaron a Jesús se encuentra en Roma, en una iglesia muy chiquita que está a una cuadra de Santa María la Mayor, que se llama Santa Preseda. Y ahí se puede ver cuando Santa Elena, la madre del emperador Constantino, fue a Tierra Santa y se trajo todas las reliquias que pudo, se trajo la columna en la que flagelaron a Jesús. Y es muy pequeña. Sean que se inclinaran por dos razones. La primera es que cuando te agachas se te tensa la piel, entonces es más sensible y duele más. Pero la segunda causa es que para los verdugos, piensen ustedes, los que juegan tenis, si tú le pegas a la pelota de lado, le puedes dar muy fuerte, pero si rematas de arriba abajo, el golpe es mucho más duro. Entonces, en esa posición, los golpes venían de arriba abajo, eran mucho más duros que si fueran laterales. Entonces, por eso es por lo que los doblaban. Y para flagelarlos, les pegaban pues en toda la espalda y se seguían después abajo en las piernas. Pero los instrumentos para practicar la flagelación eran muy crueles realmente. Uno de ellos se llamaba flagellum. Y el propósito del flagellum era desgarrar. El propósito del flagellum era desgarrar. Permítanme un segundo y tal vez aquí les pueda mostrar. Sí les puedo mostrar. Esto lo conservé de la cena de Pascua. Aquí en casa siempre celebramos la cena de Pascua con amigos para poder explicarles todo esto. Del cordero que consumimos, guardé estos huesos. Miren, estos son los huesos de la columna del carnero. Y si pueden ver ustedes, o sea, esto es como una aguja. Es una aguja dura. No sé si se alcanza a apreciar, pero es una aguja dura. Y acá otra más gruesa, pero dura, ¿verdad? Y acá hay otro. Entonces, el flagellum precisamente eran correas a las cuales les amarraban estos huesos del carnero con el propósito de que se enterraran en la piel y al jalar fueran desgarrando. De manera que con la habilidad que iban desarrollando los verdugos, pues ellos sabían cómo enterrar y después hacer un muñequeo para que se fuera arrancando la piel. Y de hecho, uno de los límites que podían imponer en una flagelación, porque había tres límites. Uno era dando un número de golpes específico, que no eran 40. Los 40 azotes eran un castigo judío, no un castigo romano. Acuérdense que el número 40 para los judíos significa lo suficiente. Entonces 40 azotes son suficientes, son un castigo suficiente. Y de hecho, daban 39 azotes en vez de 40, los judíos, porque si te pasabas por uno, entonces al verdugo le tenían que aplicar el mismo castigo. De manera que para irse a la segura, por si les fallaba la cuenta, daban 39 en vez de 40. Y daban 13 de un lado, 13 del otro y 13 en la espalda. En el caso de los romanos, no. Los romanos podían decir 200 latigazos. Y si te morías antes de que acabaran con los 200 latigazos, te seguían dando hasta que se cumplieran los 200. Otro era flagelar hasta la muerte. Y otro era flagelar hasta exponer hueso. Entonces con el flagellum precisamente le daban y le daban en la espalda hasta que se empezaban a ver las costillas o la columna. Otro de los instrumentos que se usaban era el flagrum. El flagrum, en las correas, en las puntas de las correas, había unos balines de metal y el propósito era causar moretones y fracturar. Imagínense fracturar las costillas ahí de los golpes, ¿verdad? Y como les digo, no, el límite era mucho más grande que en el caso de los judíos. Además, siempre que alguien era crucificado,
Primero era flagelado. Esto porque cuando alguien ya padece un dolor muy fuerte, un dolor subsecuente no lo sufre tanto. De manera que era una especie de paliativo para que después resistieran la crucifixión. Les ponían una golpiza brutal para que después resistieran más la crucifixión y no se murieran tan rápido y siguieran ahí más tiempo torturados. Entonces mandan a Jesús a la flagelación. Si nos regimos por la sábana santa, en el caso de que la sábana santa sí sea la sábana con la que envolvieron a Jesús, nadie lo ha podido comprobar y nadie lo ha podido negar. Según todas las evidencias que han encontrado, todo parece indicar que sí, que fue la sábana en la que envolvieron el cuerpo de Jesús. Aunque si alguien un día categórica, contundente e irrevocablemente dice, ¿saben qué? ¿Qué creen que no es? No pasa nada, no pasa nada. Nuestra fe no depende de una sábana santa, ¿verdad? Pero hasta ahora todas las probabilidades parecen indicar que sí fue. Según la sábana santa, en la sábana santa se cuentan más de 200 golpes. Más de 200 golpes de este tipo que recibió Jesús por nosotros. Después del Evangelio, y en un momento de hablar de la crucifixión, después del Evangelio, sigue la oración universal. Es muy bonita, es una de mis partes favoritas de esta liturgia, porque se hacen 10 peticiones muy elaboradas y acabamos pidiéndole al Cristo que muere por nosotros, por todos. Entonces se pide por la Santa Iglesia, por el Papa, por todos los ministros y por los fieles, por los catecúmenos que están por ser bautizados en la Pascua, por la unidad de los cristianos, por los judíos, por los que no creen en Cristo, pero también por los que no creen en Dios, o sea, los ateos y los agnósticos. Se pide por los gobernantes y se pide por los que se encuentran en alguna tribulación. Y esto es motivo de reflexión también, queridos amigos, es motivo de reflexión, porque estamos ante Cristo que muere en la cruz exponiéndole todas estas peticiones. Y para que una petición sea escuchada y acogida por Dios, tiene que ser una petición sincera. Si le vamos a pedir por los que no son cristianos, le vamos a pedir por los budistas, y le vamos a pedir por los musulmanes, y le vamos a pedir por los hindúes. Y si yo los critico y los desprecio porque no creen en Cristo, pero este día le pido a Dios por ellos, entonces, o en el caso de los cristianos, la unidad de los cristianos. Si le estoy pidiendo al Cristo que muere en la cruz que nos una a todos los que creemos en Cristo, aunque no sean católicos, le pedimos por tu muerte, Señor, que todos, que valga la pena tu muerte, que todos los que creemos en ti nos unamos en una sola iglesia, todos. Y se lo pido ese día, pero el resto del año estoy en las redes sociales maldiciendo y vituperando a todos los que son protestantes. Pues entonces soy un hipócrita, mejor no me paro ahí ese día. Los gobernantes, esto a la gente no le gusta que hable yo de esto, pero otra vez, esto tiene que ser motivo de, si nos tomamos en serio nuestra fe y la muerte de Jesús, tiene que ayudarnos a cambiar, porque seguir como todos los años, ¿qué caso tiene? Es nada más hacernos tontos. Los gobernantes, igual, igual. Todas las misas, de hecho, hay que pedir por los gobernantes. Es una de las 4 peticiones obligatorias que se hacen en la oración de los fieles, cuando están bien hechas, porque yo sé que en las hojitas que dan en Marte inventan las oraciones que quieren, pero una de las 4 obligaciones una de las 4 oraciones obligatorias es por los gobernantes en todas las misas de domingo. Si le estoy pidiendo a Jesús por los gobernantes, pero el resto del año me la paso en Facebook maldiciendo al que no me simpatiza y maldiciendo a todos sus simpatizantes, pues entonces, ¿a qué estoy jugando? ¿Me tomo en serio a Cristo que muere en la cruz o nada más le hago al loco? ¿Somos o nos hacemos? Y todo esto tiene que ser motivo de reflexión. Pero esta oración universal es en verdad muy, muy, muy bonita. Por eso, porque al Cristo que muere en la cruz le pedimos que por su santa muerte bendiga a todos estos de una manera muy especial. Y si nos damos cuenta, estamos pidiendo por todos. Estamos pidiendo por todos. La segunda parte de esta liturgia es la adoración de la Santa Cruz. Y el nombre del rito hace que muchos brinquen. ¿Cómo que la adoración de la Santa Cruz? De hecho, fíjense que acá en Estados Unidos, antes de que empezáramos a usar la tercera edición del Misal Romano, que es la edición vigente en todo el mundo, este rito se llamaba en inglés la veneración de la Santa Cruz. Y ya en la tercera edición lo corrigieron para que se llame como tiene que llamarse, la adoración de la Santa Cruz. Pero, ¿qué no al único que se le adora es a Dios?
Entonces, ¿cómo es que adoramos la Santa Cruz? Vamos a ir explicando este rito que también es hermoso y es central en esta liturgia de la Pasión del Señor. Hay diferentes maneras de hacer la adoración de la cruz. Hay tres maneras de hacer la adoración de la cruz. La más solemne, que es la que ustedes están acostumbrados a ver seguro, es que a la entrada de la iglesia, la cruz está cubierta. A la entrada de la iglesia se descubre un pedacito, uno de los brazos, y se canta: mirad el árbol de la cruz, donde está clavado Cristo, el Salvador del mundo. Y nosotros respondemos: venid y adoremos, venid y adoremos. Ahí estamos adorando la cruz. Y luego en medio de la iglesia y se descubre otro brazo. Y lo mismo. Y luego llegando al altar se descubre por completo y lo mismo. ¿Por qué adoramos la cruz 3 veces? Porque el número 3 representa la perfección. De esta manera nuestra adoración a la cruz es perfecta al adorarla 3 veces. ¿Por qué a la entrada en el centro y en el altar? Porque es toda la iglesia la que está adorando perfectamente la cruz de Cristo. Esa es la razón. Hay otra forma en que se adora la cruz en el altar. No se lleva las 3 veces, simplemente se va descubriendo y se va adorando ahí en el altar. Y después todos pasamos y adoramos la cruz, usualmente con un ósculo. El beso litúrgico se llama ósculo. Entonces nos acercamos y la manera, puede ser un ósculo, puede ser una genuflexión, puede ser hacer la genuflexión y tocarlo. Lo que no debe faltar es la genuflexión, porque es una adoración. Pero ¿cómo que no nada más se le hace genuflexión a Dios? Bueno, se hace genuflexión cuando se está adorando y estamos adorando la cruz. Entonces, a la cruz se le hace una genuflexión en Viernes Santo. Y la cruz que se adora se va a quedar ahí. Entonces, cuando ustedes se vayan de la iglesia y pasen enfrente de esa cruz antes de irse, tienen que hacerle una genuflexión porque la tienen que seguir adorando. En Viernes Santo la cruz se adora. Pero ¿cómo se adora si no es Dios? ¿Qué no eso es idolatría? Este año, por lo de la pandemia, no vamos a pasar a darle el ósculo a la cruz ni a adorarla. O sea, simplemente se va a mostrar desde adelante. Y por cierto, tiene que ser una sola cruz, una sola cruz. Y de preferencia, pongan atención, de preferencia tiene que ser una cruz, no un crucifijo, una cruz solita sin Cristo, de preferencia. Pero lo que sí es que tiene que ser una sola cruz. En Estados Unidos, que siempre se las han arreglado para sacarle todo tipo de permisos a la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, hay permiso de que por razones pastorales se puedan usar hasta 3. Yo me acuerdo que en mi parroquia, acá en Estados Unidos, cuando llegué, usaban 4. Entonces ahí voy con el padre, con el misal. Oiga, padre, ¿por qué usamos 4 cruces? 2 adelante y 2 a la mitad. Y entonces se hacían 4 filas. Dice, ¿por qué usamos 4 cruces? Pues, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo, padre? Tiene de malo 2 cosas. La primera cosa que tiene de malo es que, según las normas, en todo el mundo se usa una, ¿ya vio? Y en Estados Unidos, que no sé cómo le hicieron, dan permiso de que usemos 3. Y aquí en la parroquia no nos basta y usamos 4. Eso es lo primero que está mal. Pero lo segundo, ¿para qué lo hace así? ¿Para acelerarlo y que ya nos vayamos? O sea, ¿Cristo está muerto y usted lo acelera para que nos vayamos o qué? A partir del año siguiente se usó una sola cruz, como tiene que ser. Porque tampoco es una parroquia tan inmensa como para usar 3, ni siquiera 2. A partir de entonces se usó solo una. Hay a quien le inquieta esta idea. ¿Cómo vamos a adorar la cruz? ¿Que no sería idolatría? ¿No sería idolatría esto? Vamos a pensar en la cruz, lo que significa realmente. Es la cruz en la que crucificaron a Jesús. Los crucificados, a diferencia de lo que presentan las películas, los crucificados cargaban únicamente el travesaño de la cruz, que se llamaba patibulum. Los postes, que se llamaban stipes, estaban ya plantados afuera de la ciudad, estaban ahí enterrados. Entonces ellos lo que cargaban era el patibulum, el travesaño que estaba horadado, tenía un orificio. Una vez que se crucificaba el crucificado, en la parte de arriba se colgaba un letrero que se llamaba titulus, donde estaba escrita la razón por la cual fue crucificado.
Qué interesante que en el titulus manda a Pilatos que pongan este es el rey de los judíos, ¿verdad? Y quedó escrito en 3 idiomas. Lo escribieron en latín, que era la lengua del Imperio Romano. Lo escribieron en griego, que era la lengua que se usaba en toda esa región, la lengua de los paganos. Y se escribió en hebreo, la lengua de los judíos. Al decir este es el rey de los judíos y quedar escrito en griego, latín y hebreo, resulta que no solo es el rey de los judíos, también es el rey de los paganos griegos y es el rey de todo el Imperio Romano, es el rey del universo. Cuando llegaban al lugar donde se llevaban a cabo las crucifixiones, entonces recostaban en el suelo al crucificado y le clavaban las manos al patíbulum, al travesaño. Y después, ya con los 2 brazos clavados, lo elevaban y lo ensartaban en el poste. Había 3 o 4 tipos de cruces. El poste solito, el stipe solito, se llamaba crux simplex, o sea, cruz simple. Ese se usaba para 2 cosas: para amarrar a los sentenciados y quemarlos vivos, o para amarrarlos y que se los comieran las bestias vivos. Alguien que le gustaba mucho usar la crux simplex era Nerón. Nerón plantaba de estas en el jardín del palacio, amarraba a cristianos y los quemaba vivos, como antorchas en la noche. En el caso de la cruz, cuando se ensartaba por encima el patíbulum, podían pasar 2 cosas: que quedara muy al ras y entonces pareciera una forma de T, en cuyo caso se llamaba crux comisa, o bien que se escurriera un poco más para abajo y quedara en forma de T, así como la que nosotros acostumbramos. Entonces se llama crux capitata, porque tiene una cabeza. Pero también había veces en que se clavaban 2 postes en forma de cruz, en forma de X, y esa cruz se llama crux decusata, y también se conoce como cruz de San Andrés, porque el apóstol Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue crucificado en una de esas. Estos eran los tipos de cruces. Pero lo desgarrador era la crucifixión misma. Después de la flagelación, imagínense llegar con la espalda deshecha, con la piel viva, sangrando, sudando, deshidratándote, y que te acuesten ahí en tierra y piedras y lo que sea, con la espalda así, para que te claven. Y después el clavo, que por supuesto no eran clavos de acero inoxidable, eran clavos oxidados, reusados ya de quién sabe cuántos, pues no atravesaban, en primer lugar, no atravesaban por las palmas de las manos, porque si atravesaran por las palmas de las manos, a la hora de suspender el cuerpo, se desgarraría con el peso y se caerían al suelo. Entonces, los clavos atravesaban por un orificio que hay en la muñeca, pero el problema de eso es que por ese orificio atraviesa el nervio medial. Piensen ustedes cuando se pegan en el codo con la punta de una mesa y se siente un toque eléctrico que recorre todo el brazo, y cómo duele y cómo se siente el toque eléctrico. Bueno, imagínense que ese nervio precisamente lo traspasa un clavo y además oxidado. El metal ahí, el metal tocando. Es como cuando vas al dentista y el dentista te toca el nervio y ya se te pasó la anestesia. ¿Cómo se siente? Bueno, imagínense eso. Entonces, el dolor con el nervio, el toque eléctrico que ya no se va a quitar nunca. Además, pues eso hace que se contraiga la mano. Pero al mismo tiempo que se contrae la mano, el peso del cuerpo hace que se estire el brazo, de manera que el brazo está siendo estirado al mismo tiempo que contraído. Y no nada más es uno, es el otro también. Y son los 2 brazos, que por un lado por reflejo se contraen, pero el peso los estira. Y con el toque eléctrico que está recorriendo todo, la desesperación, la angustia. Y una vez que los levantaban y los ensartaban ya en el estipes, entonces seguía clavarles los pies. Y para clavarles los pies, pues también imagínense ustedes el terrible dolor de que los pies sean traspasados para quedar también clavados ahí a la cruz. Y no crean ustedes que en la crucifixión existía el escaloncito ese que le ponen a las cruces. No, no, no. Cuando empezaron a representar las crucifixiones fue como 4 siglos o 5 siglos después de que habían. Entonces los artistas lo hacían hasta por estética, pero eran clavados directamente al poste, lo que lo hacía todavía más incómodo y todavía más doloroso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con los crucificados? Después de todo este dolor, ya perdiendo sangre, perdiendo sudor, deshidratándose, con calambres, con el toque eléctrico, con el dolor, ¿qué es lo que pasa cuando te cuelgas de brazos después de unos
30 segundos de estar colgado de brazos, lo que te pasa es que ya no puedes respirar. Te empieza a faltar el aire. Entonces, para respirar, ¿qué es lo que tenían que hacer? Empujarse hacia arriba en los pies crucificados, en los pies clavados, taladrados. Se empujaban arriba para tomar un poco de aire y se volvían a dejar caer hasta que otra vez ya no podían, de la angustia de no poder respirar, y otra vez en los clavos de los pies se empujaban arriba, y luego entonces era literalmente una estira y afloja entre la angustia de no poder respirar, los dolores de los pies, los dolores de las manos, además la espalda hecha pedazos por la flagelación, rozando la madera de la cruz, moscas que llegaban, el calor infernal, el dolor de cabeza, la náusea, y para colmo una bola de rufianes ahí burlándose de Jesús. Y no solamente esto, algo que tenía el propósito de la crucifixión era avergonzar a los crucificados, era el peor de los suplicios. Entonces, además los querían avergonzar y por esa razón los clavaban enteramente desnudos. Nosotros cubrimos a Jesús con un paño por respeto y por pudor, pero realmente lo crucificaron enteramente desnudo. Imagínense lo terrible que era estar en esas condiciones muriendo. Y no solo eso, si todo esto era desgarrador y doloroso para Jesús, imagínense, nada más hay registro de 7 veces que habló, porque ¿cómo podía hablar más en esas condiciones en que no podía ni respirar? Y por si fuera poco, todo ese dolor, toda esa angustia, y ya sabemos cómo reacciona, pide perdón por los que le están haciendo eso. Y uno dice, ¿en qué cabeza cabe, Jesús? ¿Cómo puedes pedir perdón por los que te están haciendo esto? Pero es que en el fondo el que se lo está haciendo soy yo. Realmente soy yo. Con mis pecados, con mis egoísmos, con el aferrarme a lo que sé que no debo hacer y lo sigo haciendo. Con el escudarme en que tanto me ama que por eso hago lo que quiero, como si la cruz de Cristo no fuera el precio por mis pecados y más bien fuera la carta blanca para que siga haciendo todo lo que me venga en gana. A fin de cuentas, el que lo clavó no fueron esos romanos, el que lo clavó fui yo. Pero a él no le importa, porque me ama. Y para colmo, cuando estoy yo ahí enfrente de él, que no puedo ya aguantarle la mirada, porque sé que lo hace por mí, que no lo merezco. En ese momento viene lo peor para Jesús, lo más doloroso de todo. Llega su madre y lo ve. A todo buen hijo no le duele nada más en la vida que ser causa de aflicción para su madre, y Jesús sabe cuánto dolor le está causando a su madre en ese momento. Y eso le duele más que los clavos, que los toques eléctricos, que la flagelación. Ver a su mamá sufriendo. Después de todo esto, entrega su vida y muere en esa cruz. Se fue, se murió. Y lo único que me queda, porque él ya no está, es una cruz. Y al no tenerlo ya conmigo, y solamente quedarme con la cruz, lo único que me queda es decir, dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio. Y como ya no está Cristo para adorarlo en persona, lo adoro a través de la cruz. Cuando adoro la cruz, estoy adorando a Cristo a través de la cruz. No es un acto de idolatría porque no estoy adorando un pedazo de madera, estoy adorando a Cristo a través de la cruz. El culto de adoración a Dios se conoce como latría. Pero hay 2 tipos de latría: la latría absoluta y la latría relativa. Y todo esto se lo cuestionó Santo Tomás hasta que logró entenderlo, porque hasta él le costó trabajo. ¿Cómo que adorar la cruz? La latría absoluta consiste en adorar a Dios en persona. La latría relativa consiste en adorar a Dios a través de un objeto, en este caso a través de la cruz. Y por eso es que sí, no veneramos la cruz,
la adoramos por lo que significa para nosotros. Y cuando se hace la adoración y los fieles pasan a besar la cruz, lo mejor que se puede hacer es cantar los improperios. Que la gente le da tanta vuelta a los improperios y ahora se han inventado tantos otros cantos y que nadie te ama como yo y que Martín Valverde, un canto precioso, pero no es para este momento. No es para este momento. Está bien para un retiro, perfecto, es un canto hermoso, pero no es un canto litúrgico, no es un canto de comunión y menos es un canto para esto, aunque muchos en Marte lo pongan. Porque mientras todos van pasando a adorar la cruz y escuchamos los improperios, escuchamos a Jesús hablándonos en primera persona. Yo te saqué de Egipto. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Yo por ti azoté a Egipto y a sus primogénitos. Tú me entregaste para que me azotaran. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Yo te di a beber el agua salvadora que brotó de la peña. Tú me diste a beber hiel y vinagre. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Yo te di un cetro real. Tú me diste una corona de espinas. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Ojalá realmente los ministros de música aprovecharan los improperios para hacer de esta liturgia una verdadera experiencia de Dios. A veces las experiencias de Dios tienen que ser confrontantes y si no nos confronta, si no nos interpela, si no nos conmueve hasta la médula, si no nos hace arrepentirnos, la muerte de Cristo en Viernes Santo, nada nos conmueve y nada nos convierte. Punto. Después de la adoración de la cruz viene la Sagrada Comunión, en la cual se nos dan las hostias consagradas de la misa de la Cena del Señor, las que se consagraron un día antes. Con esto pasamos entonces al Sábado Santo en el sepulcro. Es un día de silencio y contemplación, insisto, no es sábado de gloria, porque Cristo no ha resucitado en su gloria todavía, es el Sábado Santo en la sepultura o en el sepulcro. Por la mañana se acostumbra el rezo del oficio divino, como ya les expliqué hace un momento. Es muy aconsejable que el ayuno y la abstinencia del Viernes Santo se prolonguen todo el Sábado Santo. A fin de cuentas, Cristo está muerto. Seguimos de duelo. Cuando cae la noche, llegamos ya al inicio de la Pascua, que comienza con la vigilia pascual en la Noche Santa. Ese es su nombre y es un nombre hermoso. La vigilia pascual en la Noche Santa. San Agustín decía que es la más grande y más noble de todas las solemnidades. Es la misa de las misas, es la misa más importante, es la misa que nadie se debería perder. Es la misa que nadie se debería perder. Es que es muy noche, pues sí, a esa hora resucitó Cristo. Es que es muy larga, pues que no vale la pena celebrar en grande la resurrección de Cristo Jesús. Es que es muy larga, vamos a cortarla, podemos acortarla un poquito. ¿Y por qué motivo, razón o circunstancia la quieres acortar un poquito? Pues por razones, motivos y circunstancias pastorales. Ajá. ¿Y cuáles son? Cada quien inventa lo que quiere para estar menos tiempo con el Señor. En Marte, yo sé que no en sus parroquias, pero en Marte así pasa. La vigilia pascual en la Noche Santa es la más grande y más noble de todas las solemnidades porque es la noche en la que resucitó Cristo Jesús. La vigilia pascual está dividida en 4 partes: el lucernario, la liturgia de la palabra, la liturgia bautismal y la liturgia de la Eucaristía. Dicho sea de paso, mi parte favorita de todo el año litúrgico es el lucernario. Es lo que más me emociona, me cautiva, me apasiona, el lucernario. Que por cierto que yo compartí con ustedes que la Universidad Pontificia de México está dando un curso sobre la teología y el diseño del cirio pascual. Imagínense ustedes. Y hay personas aquí que están tomando esta conferencia, que están inscritas en ese curso. Qué fabuloso poder estudiar eso a ese nivel. Vamos a ver el lucernario.
Lo distintivo, por supuesto, es el cirio pascual, ¿verdad? El cirio pascual representa a Cristo resucitado. El cirio pascual representa a Cristo resucitado. Y todo comienza, tiene que ser, esta vigilia tiene que celebrarse cuando ya esté oscuro, tiene que ser de noche, no puede haber luz de día, tiene que ser de noche, siempre. No puede hacerse con luz de día. Primero, está ya el fogón, ¿verdad? Ahí el fogón, que el fogón tiene que ser fuego natural, no con químicos ahí para acelerar que se enciende el carbón, no, tiene que ser fuego natural. Entonces, antes de encenderse, se bendice y primero se prepara y se bendice. Con este rito, el sacerdote traza la línea vertical de la cruz y dice, Cristo ayer y hoy. Luego traza la línea horizontal y dice, principio y fin. Vean, ayer y hoy, principio y fin. Luego escribe arriba una letra griega alfa, que es la primera letra del alfabeto griego, y abajo de la cruz, arriba y abajo, arriba y abajo, escribe una letra omega, que es la última letra del alfabeto griego. El Apocalipsis habla de Jesús como el alfa y la omega, que es precisamente el principio y el fin, el ayer y hoy. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y por qué está trazando todo esto el sacerdote en el cirio? Porque el cirio es Cristo resucitado. Todos estos son nombres de Cristo. Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, son nombres de Cristo que el sacerdote le está dando al cirio porque el cirio es Cristo resucitado. Suyo es el tiempo y escribe el primer dígito del año en este cuadrante superior izquierdo. Y la eternidad y escribe el segundo dígito en el cuadrante superior derecho. A él la gloria y el poder, y escribe el tercer dígito en el cuadrante inferior izquierdo, por los siglos de los siglos, amén. Y escribe el último dígito del año en el cuadrante inferior derecho. Y de esta manera, el tiempo en el que vivimos queda incrustado en Cristo. Es por lo que estos 4 dígitos van incrustados en la cruz. En Marte venden cirios, donde el número lo ponen abajo y el alfa y el omega en otras partes. Pero es así como tiene que ser, porque el tiempo queda incrustado. ¿Y por qué queda incrustado? Porque suyo es el tiempo y la eternidad. Y después toma un clavo cuya cabeza está hecha de incienso y lo coloca en la frente donde va la corona de espinas y dice, por sus llagas, toma un segundo clavo de incienso, o sea, es un clavo de verdad, pero la cabeza tiene incienso, y lo inserta, o lo clava, mejor dicho, donde la lanza traspasó, en el costado, en el centro, y dice, santas y gloriosas. Toma otro clavo con incienso y lo clava donde se crucificaron los pies, diciendo, nos proteja. Toma otro clavo con incienso y lo clava en la mano derecha, diciendo, y nos guarde. Y toma un quinto clavo con incienso y lo clava en la mano izquierda, diciendo, Jesucristo nuestro Señor, amén. Por sus llagas santas y gloriosas, nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor, amén. Esto es muy importante porque, ¿qué es el cirio pascual? Cristo resucitado. ¿Y qué acaba de hacer el sacerdote? Acaba de marcar sus llagas, porque no hay resurrección sin crucifixión, así como no hay crucifixión sin última cena. ¿Por qué? Lo primero es obvio, para resucitar hay que morir, por eso no hay sepulcro vacío sin crucifixión. Pero ¿por qué no hay crucifixión sin última cena? Porque en la última cena, con la Eucaristía, entramos en comunión con Jesús. ¿De qué manera va a poder Jesús morir en la cruz por nosotros y representarnos y después va a poder resucitar para que resucitemos si no nos lleva consigo de alguna forma? Entonces, ¿de qué manera nos lleva consigo? Estando en comunión con nosotros a través de la Eucaristía que instituyó en la última cena. Por eso no puede haber crucifixión sin última cena, porque entonces no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, este Cristo resucitado es el Cristo crucificado que se ofreció como alimento o que se dio como alimento. Este Cristo resucitado es el Cristo crucificado que se dio como alimento.
tiene que quedar claro que el Cristo resucitado es el Cristo crucificado. No hay sepulcro vacío sin cruz. No hay resurrección sin crucifixión. ¿Por qué tiene que quedar claro esto? Tan claro es, de hecho, que cuando Jesús se aparece a los apóstoles y Tomás no cree, bueno, de hecho no, incluso antes de Tomás, se les aparece en el cenáculo y falta Tomás, ¿y qué hace Jesús? Se les aparece y les muestra sus llagas. ¿Por qué? Para que vean, yo que soy resucitado, yo que soy el resucitado, soy el crucificado que resucitó. Nunca Jesús se quita las llagas, siempre va a ser el crucificado. Siempre va a ser el crucificado que resucitó. Esto es importante porque luego pasa en Marte que en tiempo de Pascua quieren quitar el Cristo crucificado del altar y poner un Cristo resucitado. Eso no se hace más que en Marte. En la Iglesia Católica, siempre de los siempre, en tiempo de Pascua inclusive, tiene que haber un Cristo crucificado en el altar, no un Cristo resucitado. Lógicamente, en tiempo de Pascua celebramos a ese Cristo resucitado, pero es el Cristo crucificado que ha resucitado. Y por eso es que en el cirio se le crucifica o se le marcan las llagas. Por sus llagas santas y gloriosas nos protege y nos guarde Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Después de esto, enciende el sacerdote el cirio con el fuego nuevo de ese fogón, inicia una procesión hacia adelante, hacia adentro, hacia el altar. Pongan atención a esto. Hay que desaprender. El diácono canta, la luz de Cristo, o lumen Christi, y nosotros respondemos, Deo gracia, demos gracias a Dios. La primera vez se hace a la entrada. En ese momento, el único que tiene su cirio encendido es el sacerdote. Ese no es el momento para que todo el mundo vaya a robarle la flama para empezarla a pasar. La primera vez es a la entrada de la iglesia y solo el sacerdote tiene el cirio encendido. Todos los demás tenemos nuestro cirio, ¿verdad? O nuestra vela. La segunda vez se hace en el centro de la iglesia. Y nuevamente dice el sacerdote, luz de Cristo, y decimos, demos gracias a Dios. Y entonces sí, a partir de ahí se empieza a pasar la flama de mano en mano. Todo el mundo va, a partir de ahí es que se empieza a compartir el fuego. Después llega al altar y por tercera vez dice, lumen Christi, y todos contestamos, Deo gracia. ¿Cuántas veces lo hicimos? 3. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo es perfecta. ¿Por qué es que lo hicimos a la entrada, en el centro y en el altar? Porque la luz de Cristo se irradia sobre toda su iglesia. Esa vela que nosotros vamos a tener ahí encendida, este año no sé qué va a pasar con la pandemia. Lo que se hace en los países de América Latina es que todo el mundo lleva su propia vela, ¿verdad? Y luego esa vela la llevan a su casa y luego en los momentos de pena y tribulación o de oración, en fin, la encienden. Para eso es perfecto. ¿Qué sucede acá en Estados Unidos? Casi nadie lleva su vela o su cirio, porque aquí a todo el mundo nos dan una velita siempre con un cartoncito para que no chorreemos encima del suelo. ¿No? Nos dan una velita. Ojalá yo pudiera dar es más, debería dedicar mi vida a dar esta conferencia por todos lados, en Estados Unidos y en Marte. Acaba la vigilia pascual y sale uno de la iglesia. Y a las entradas de las iglesias se ven cajas de cartón donde todo el mundo botó su vela. Y dices, pero ¿en qué cabeza cabe? Que esta gente piensa que en el resto del año no va a haber una noche que la pase mal, que esté angustiada, triste, desconsolada y desolada, y que va a poder abrir su Biblia, leer un salmo que le dé paz y prender su vela que encendió del fuego nuevo. Así que, queridos amigos que están sintonizando desde Estados Unidos y desde Marte, llévense esa vela. Y es más, aprovechen de las que no quisieron y se llevan un puño. Así le hago yo. Y así tengo más. Pues claro, yo tengo un montón de noches que la paso mal. Dicen los padres de la iglesia que la noche se hizo para rezar y para llorar. Así que cuando tengo que rezar o llorar de noche, prendo mi vela. Hagan ustedes eso. O sea, no son para ser descartados. Ese es el fuego del Cristo resucitado y lo botan. O sea, ya una vez que se está en el altar, entonces el diácono, cuando hay diácono, tiene que ser el diácono. Si no hay diácono, tiene que ser un sacerdote. Y si no hay diácono
y el sacerdote no sabe cantar, entonces puede hacerlo un cantor, pero tiene que ser en ese orden de precedencia. Si hay diácono, el diácono. Si no hay diácono o el diácono no sabe cantar, entonces el sacerdote, y si el sacerdote no sabe cantar, entonces un cantor, en ese orden de precedencia. No es el que quiera, es en ese orden de precedencia. Y si lo canta uno, no un coro, uno lo canta. Y es hermoso el pregón pascual. Que se alegren por fin los coros de los ángeles, que se alegren todas las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso. Vamos a leerlo, porque esto es lo que nos hace entender el sentido de esa noche santa. En verdad, pongan ustedes atención al pregón pascual. Todo lo que va diciendo es verdaderamente sublime y por eso quiero darme el tiempo de que lo leamos aquí. Que se alegren por fin los coros de los ángeles, porque ya resucitó Cristo. Que se alegren las jerarquías del cielo, o sea, las jerarquías de ángeles, y por la victoria de Rey tan poderoso, que las trompetas anuncian la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia revestida de luz tan brillante. Resuena este templo con las aclamaciones del pueblo. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso y su Hijo único, Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre, canceló el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie el mar rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado, y esa columna de fuego es el cirio. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Qué noche tan dichosa. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso se llama la vigilia pascual en la noche santa, porque fue la única testigo de la resurrección. Esta es la noche de la que estaba escrito, será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. En esta noche de gracia acepta, Padre Santo, este sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este cirio hecho con cera de abejas. Atención, el cirio está hecho con cera de abejas. En Marte los hacen de parafina o si no, 50-50. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva para gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla, porque se alimenta de esta cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. O sea, es que esto es sublime. O sea, nada más este párrafo a mí, de lo que de todo el pregón pascual que me enloquece, esta estrofa siempre me ha cautivado. La voy a repetir, ¿eh? Vean ustedes. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, que es el cirio, ardiendo en llama viva para gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla. Y es que, claro, se multiplica más bien. No mengua al repartirla porque se alimenta de esta cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa.
O sea, es fruto también de la creación de Dios este cirio, ¿se dan cuenta? Además de una cera trabajada por las abejas. Qué bonito. Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino. Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche. Y como ofrenda agradable se asocia a las lumbreras del cielo, que el lucero matinal lo encuentre ardiendo. Ese lucero que no conoce ocaso y es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Vean esta última parte también. Pongan atención, miren, pongan atención, esta parte es muy importante, muy, muy importante. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo. Ajá. El cirio pascual tiene que encenderse durante todas las misas de Pascua, al menos, porque realmente lo ideal, y por eso son tan grandes, ¿por qué creen que son de ese tamaño? El cirio pascual debe permanecer encendido de día y de noche los 50 días de Pascua. Esa es la razón por la que aquí dice que el lucero matinal lo encuentre ardiendo. Es el lucero que no conoce ocaso. Si lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago, arruino este sentido. Por eso son tan grandes, para que duren los 50 días prendidos con sus noches precisamente. Pero si no, pues al menos sí todas las misas de Pascua tienen que encenderse. Y acabado el tiempo de Pascua, ya no se vuelve a encender. Y vean esto qué bonito. Es el lucero que no conoce ocaso y es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano. Y esa es la razón por la que si ustedes ven, contemplan la flama del cirio, ¿cómo se ve? Pues se ve precisamente que brilla serena. Entonces ese brillo sereno de la flama del cirio es este brillo sereno de la luz de Jesús que se está irradiando sobre el linaje humano. Es fabuloso. En verdad, pongan atención a todo el lucernario. Como les digo, para mí es fabuloso. Y después, ¿qué pasa con el cirio? A partir de ese momento se coloca junto al ambón. Y de hecho, en la lectura del Evangelio, en esta misa, ustedes han visto que en la lectura del Evangelio, cuando hay muchos monaguillos y todo eso, se llevan dos velas que se colocan al lado del ambón cuando se lee el Evangelio. En esta misa no, y ya no se necesita. ¿Por qué no? Porque el cirio mismo está iluminando. Acabado el tiempo de Pascua, se retira de al lado del ambón y ya no se vuelve a encender. Va y se coloca junto a la fuente bautismal. Y ahí se queda el resto del año en la fuente bautismal. Porque cuando hay un bautismo, se enciende el cirio y de ahí se le da la luz de Cristo al niño que es bautizado, que se está haciendo hijo de Dios. Y después, cuando alguien muere, en la misa de cuerpo presente, al lado del féretro se tiene que colocar el cirio encendido precisamente para que la luz de Cristo lo guíe hasta el cielo. Son las únicas dos veces que se vuelve a encender. Pero ¿por qué se lleva al lado del ambón en el tiempo de Pascua? Ustedes han visto que, no sé si han ido a misa en Marte, pero yo sí, tengo allá mis contactos que me reportan. Y en las misas en Marte, en el ambón se leen las lecturas, pero también desde el ambón se hacen las moniciones, y también en el ambón se leen los avisos, y también en el ambón se para el de los caballeros de Colón a pedir dinero, y también se para el seminarista a pedir fondos para el seminario, y también se para la señora a darle gracias a la que trajo las flores para la Pascua, y el ambón lo acaban usando como un pedestal para anunciar y decir todo lo que gusten y manden. No, en el ambón únicamente se pueden leer las lecturas, se puede decir la homilía, se puede hacer la oración de los fieles y se puede entonar el pregón pascual. Fuera de eso, el ambón no se usa para absolutamente nada y hacerlo es un grave abuso litúrgico. ¿Por qué? Y eso se entiende cuando entendemos por qué el cirio pascual en tiempo de Pascua se coloca junto al ambón. ¿Qué representa el altar? El altar representa la cruz en donde Cristo se ofrece en sacrificio, porque el altar de Cristo fue su cruz precisamente. El ambón representa el sepulcro vacío, desde donde proclaman los ángeles la buena noticia de que Cristo resucitó.
desde el sepulcro vacío. Entonces, por eso la palabra de Dios se proclama desde el ambón, porque se proclama desde el sepulcro vacío. Y así como nadie se para atrás del altar a decir anuncios y a pedir dinero, nadie se debe subir al ambón, que es el sepulcro vacío, a hacer nada que no sea lo que acabo de decir: las lecturas, la homilía, el pregón pascual y la oración de los fieles, ¿verdad? Entonces es la razón por la cual se coloca el ambón, el cirio al lado del ambón en tiempo de Pascua. Y ya para concluir, bueno, entonces, esta es una misa larga en la cual se leen 9 lecturas y un evangelio. Las lecturas son estas. Cuentan toda la historia de Dios con los hombres. La primera está tomada del Génesis y habla de la creación del hombre. Cada lectura está sucedida por un salmo y después por una oración. La segunda también es del Génesis y habla del sacrificio de Abraham, cuando Dios le ordena que sacrifique a su hijo Isaac, y después le dice: ya demostraste tu fe, y lo detiene antes de que lo haga. La tercera lectura es obligatoria. En una vigilia pascual completa se lee todo esto. Cuando por motivos pastorales se recorta, es obligatorio que se lea la tercera lectura, que es precisamente el paso del Mar Rojo, tomado del libro del Éxodo. Ese es a fuerzas. La cuarta lectura está tomada del libro del profeta Isaías y habla de la Nueva Jerusalén. La quinta, también de Isaías, habla de la salvación que se ofrece gratuitamente a todos. La sexta lectura está tomada del libro del profeta Baruch y que habla de la fuente de la sabiduría. Luego la séptima, que es la última del Antiguo Testamento, está tomada del libro del profeta Ezequiel y habla del corazón nuevo y el espíritu nuevo. Entonces se entona el gloria, se encienden las luces, Cristo resucita en ese momento. En la liturgia entramos al Nuevo Testamento. La epístola está tomada de la carta de Pablo a los Romanos, que habla de la unión a Cristo con el bautismo y la resurrección, y el Evangelio de esta vigilia pascual habla de la resurrección dependiendo del ciclo litúrgico. Entonces este año vamos a leer la resurrección según San Marcos, porque estamos celebrando el ciclo litúrgico B. Después de la liturgia de la palabra, obviamente sigue una homilía, y después de esto viene la liturgia del bautismo. Esto es muy importante, es cuando se bautizan los catecúmenos. Pero para nosotros esto es crucial, porque es cuando nosotros, que ya estamos bautizados, renovamos nuestro bautismo. El tiempo de Cuaresma nos sirve para prepararnos para dos cosas. Nos preparamos para celebrar la Pascua y nos preparamos para renovar nuestras promesas bautismales. Entonces, todo este tiempo que nos hemos preparado para renovar las promesas bautismales va a encontrar su culmen en la liturgia del bautismo. Se hace una letanía a todos los santos, luego se bendice el agua, que también es muy bonito el rito de bendición del agua, porque el sacerdote sumerge en el agua bendita el cirio encendido. Eso es precioso, ¿verdad? Y después ya viene la renovación de las promesas bautismales y el bautismo de los catecúmenos, ¿verdad? En esta noche, el sacerdote solamente en esta noche, bueno, no solamente, es que hay 3 condiciones. En esta noche, el párroco puede confirmar también, puede administrar el sacramento de la confirmación. Las otras 2 ocasiones en que un sacerdote que no es obispo puede administrar la confirmación son en peligro de muerte o por delegación expresa del obispo, ¿verdad? Pensemos en aquellas regiones en la Amazonia donde de por sí un sacerdote apenas se para una vez cada 2 años, ya no se diga un obispo, pues entonces ahí el obispo puede facultar al sacerdote para que celebre la confirmación. Fuera de esas 2 situaciones, esa o el peligro de muerte, en la vigilia pascual el párroco puede dar la confirmación a los que ya están bautizados y que en esa noche quieran recibir la confirmación. Y después de esto viene, bueno, la bendición del agua, ¿no? Que les platicaba, ¿verdad? Y después de esto viene la liturgia de la Eucaristía, que se celebra como siempre con su prefacio, la plegaria eucarística, ya después los ritos de la comunión, ¿verdad? El Padre Nuestro, todo eso, el Cordero de Dios y finalmente la comunión. Y ya. Y entonces ya con esto al día siguiente, pues es el domingo de Pascua de la resurrección del Señor. El trido pascual termina el domingo por la noche con el rezo de sus vísperas en el oficio divino o liturgia de las horas. Apasionate por nuestra fe.